Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 230 y vamos a hacer la segunda parte del el podcast que hicimos la semana pasada sobre cómo aprender karate. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei en el estudio. Hola, Jorge. Bienvenido, Sensei. Hola. Sí, Bueno, nos quedó, se nos quedó exactamente, iba a decir eso, que se nos quedó algunos puntos que los nombramos al terminar el podcast y bueno, aquí estamos para desarrollarlo. sí, nos quedó mucha tinta en el tintero, ¿no? Mm, Y creo que si bien lo que hablamos la semana pasada fue importante, creo que desde el punto de vista eh, no técnico, pero desde el punto de vista interno, creo que nos quedaron las partes más importantes de mm, hablar, ¿no? exactamente, sí. Porque aparte vamos a entrar en elementos de que se habla mucho de esto en el karate, pero se hablan con frases hechas, con dogmatismos, cosas que son, que están lejos de la realidad humana de aquel que en su vida cotidiana se enfrenta a, bueno, a la vida cotidiana, a tener que ir al trabajo, tener que proveer por su familia o tener que ir a estudiar, tener que luchar contra el cansancio, contra la falta de motivación, contra, bueno, todo eso que la vida, de lo cual se compone la vida, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Por eso a mí nunca me gustan esas frases hechas y esos dogmas, porque ponen las cosas en un pedestal y que en realidad están muy lejos de lo que es nuestra vivencia diaria, cotidiana. Entonces no me ayuda. No sé cómo sentís tú eso, Pepe. Claro, se alejan de la realidad palpable, es decir, de lo que uno sufre en el dojo y ve en el dojo, ¿no? Por ejemplo, no siempre tenemos el ánimo, ni la fuerza, ni las ganas para practicar. Entonces, las frases motivadoras que se llaman, no siempre son motivadoras. Es decir, pueden ser a lo mejor, bueno, inspiradoras en un momento dado de un punto concreto en la vida, Mm, pero no se mantienen en el tiempo. O sea, uno no está constantemente recordando frases hechas bonitas que en un momento dado, como en una película americana de artes marciales, viene el maestro, la suelta y tú ya en una semana pasas de ser el peor al mejor, ¿no? Eso claro. evidentemente es pura fantasía. Entonces nosotros tenemos que lidiar con el quehacer diario del dojo. Y el quehacer diario del dojo no es fácil para nosotros y no es fácil para los alumnos, ¿no? Claro, justamente, porque aparte nadie es infalible, todos fallamos en algún momento, Claro. más a lo largo de una vida de práctica. Entonces, estas frases enormes, escritas en mármol con la sangre de Jesucristo, poco menos, se transforman en negativas porque dicen, el karateca nunca se rinde. Ujú. Este, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando una entrevista con un ex peleador peso pesado de la UFC, Frank Mir se llama, ¿no? Y él entrena con muchos soldados de élite, de las tropas especiales norteamericanas. Dice, vos escuchás ahí en el gimnasio, eh, y dice, yo entreno con los duros de los duros de los duros, todos asesinos con sangre en las manos de la guerra, ¿no? De operaciones especiales, etcétera, etcétera, dice. Y no hay ninguno que no tenga una historia de cuándo se quebraron. O sea, si estás expuesto, si estás ahí trabajando los límites, en algún momento te quebras. Claro. Hasta los más duros de los más duros se quiebran. Entonces, todas estas frases dogmáticas escritas en piedra ahí pasan a ser negativas, porque cuando te quebraste, ¿con qué te rearmás? Ah, bueno, no sos un karateca, entonces, si no pudiste, hiciste 1000 lagartijas, pero no pudiste hacer 1001, no sos un buen karateca. Porque no importa cuántas hagas, en algún momento vas a llegar a una que no vas a poder hacer. Mm. Este, entonces,
me parece que definen al karateca de una forma muy dogmática y que dista de la experiencia humana. Y entonces por eso terminan siendo negativas, ¿no? Entonces, mi idea hoy es que que trabajáramos con los mismos conceptos, pero desde una perspectiva humana, de aquel que suda y le duele y se ampolla los pies y a veces no quiere ir porque está cansado, o le duele algo, o Mm. la señora está enferma, lo que sea, ¿no? De la perspectiva de aquel que tiene que ir, que va al dojo, con todo el torbellino de la vida alrededor, ¿no? Eso no, y así debe ser, ¿no? La práctica debe de servirte precisamente para paliar de alguna manera los conflictos que te vayan a surgir en la vida cotidiana. Y a veces parece ser que esa frase está hecha para dojo, ¿no? Es decir, son karatecas de dojo, supermotivadoras, donde el maestro ha conseguido un nivel de conciencia tan elevado que prácticamente te está dando un mantra para que tú lo repitas y te transformes, ¿no? Pero la mayoría de los karatecas, que no digo que no haya gente de ese calibre, sí, si se dedica toda la vida constantemente y su práctica es esa, posiblemente alcance estados de conciencia un poquito más elevados de lo habitual, es decir, como el que nada todos los días, pues evidentemente va a flotar más que yo, ¿no? Pero la mayoría de la gente que viene al dojo no está en esa situación, sino que viene con toda su mochila cargada y aparece en el dojo y entonces tú tienes que gestionar eso. Si optas por ser el maestro zen que le da frases bonitas y entonces en ese momento le es como una aspirina y calma, pero luego vuelve a su vida diaria y no la puede usar, es incompatible incluso a veces, ¿no? Entonces hay que darle herramientas que sean las adecuadas para que él resuelva conflictos o por lo menos atenúe aquello que le va surgiendo en su vida diaria. Y eso es todo un aprendizaje por parte del alumno y toda una forma de enseñar por parte del maestro. Es decir, son cualidades metodológicas que trabaja a unos niveles que no son puramente deportivos, ¿no? Entonces, en el caso del practicante, como somos nosotros, em, todos los días se presentan batallas nuevas que Claro, ninguna hemos resuelto con frases grandilocuentes. La hemos resuelto claro. diciendo: "Hoy quiero quedarme en casa dormido, pero me voy a levantar y voy a ir al dojo". Esa es la frase más más inspiradora que puedes entrenar, ¿no? Exactamente, incluso la más dura. Es la más dura. Este, Incluso Primero aparte porque nadie, reconoces una realidad, es decir, tú claro, tienes una realidad y tienes que planteártela, ¿no? Entonces, tienes experiencia, sabes lo que implica ir al dojo, aunque estás cansado, o a practicar, dojo a practicar, no tiene por qué ser un sitio físico. Y sabes las consecuencias que tiene no ir. Y exactamente. entonces eliges, tienes una elección desde la experiencia, desde lo personal. No te hace falta tener fotografías de maestros ni frases en cuadros, ¿no? Que te digan: "No, pues hoy voy a usar esta, porque hoy me siento un poquito flojo, voy a usar la frase de este cuadro que me va a ayudar a ir", ¿no? No, ojalá funcionara así de fácil. No, pero aparte, esto lo podemos decir después de décadas de entrenamiento, pero Claro. nadie nace con este tipo de cosas, ¿no? O sea, que hay que ir aprendiendo por el camino y se aprende a los porrazos, como diríamos en Uruguay, ¿no? Ujú. Se aprende cayéndose y levantándose. Entonces, el primer titular que nos tendríamos, que nos quedó en el camino la vez pasada, que viene justito al pie de lo que de cómo abrimos, es lo de la repetición. Que la repetición es un caballito de batalla del karate, con razón, con buena razón, pero no siempre se interpreta de la forma correcta, ¿no? Incluso tuvimos acá a Franco Recursos Sensei hace unos episodios donde él hablaba de que eh, hay instancias en que la repetición es negativa, o sea que si haces demasiadas veces, estás entrenando tu sistema neurológico a trabajar a menor intensidad de la que querés entrenarlo, ¿no? O sea que
la repetición tiene que cumplir determinados requisitos, tiene que tener determinadas cualidades para ser, tener un efecto positivo en la habilidad del practicante, ¿no, Pepe? Claro, en cualquier área, además, por ejemplo, por mucho, lo que pasa es que casi siempre la repetición se puede interpretar dentro del mundo del karate como el perfeccionamiento puro y duro técnico, ¿no? Perfeccionamiento técnico puro y puro. Es decir, hay unas características de una técnica que se valora dependiendo de ese gesto y entonces te llevas, no pasa solo en el karate, yo también que practico otras artes, en el iaido igual. Se llevan horas dejando el sable parado justo la punta en la línea del hombro derecho, la mano de tal manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una repetición que consigue unos resultados. Para mí son resultados de base, es decir, se queda en una etapa muy inferior de lo que tiene que ser un arte marcial, porque la conciencia se ha quedado en un plano muy superficial, sí. Entonces, cuando quieres escarbar más adentro, te das cuenta que la mente, como tú decías antes, no tiene la capacidad de ir más allá porque se ha quedado en el plano, o sea, no ha profundizado, no ha ido al fondo del mar, ¿no? Sino que ve lo que hay un poquito en su mirada, ¿no? Entonces, la repetición es necesaria, la repetición consciente, y cuando decimos consciente es no solo es estar atento, sino tener la información adecuada y saber manejarla, es decir, es saber manejar esa información, porque si no, el problema que puedes tener es que se pueden perpetuar errores. Claro, Si no practicas justamente, con la información adecuada, consciente, o sea, sabiendo lo que haces en cada momento, estando atento a lo que haces y por qué lo haces y los resultados, obviamente, que te va dando, pues se perpetúa. Si hago mal y repito 1000 veces, voy a ser peor. Es decir, al final claro, me parece que tenemos que dividir un poquito los dos conceptos, porque los dos son importantes, pero es importante que se entiendan bien a lo que se refiere Pepe. Porque, en primer lugar, hay que tener una práctica consciente. O sea, hay que prestar atención a los procesos que uno con los cuales está trabajando, ¿no? Y cuanto más atención, más tiempo pases dándole atención, más características y detalles eh, y variaciones le vas a encontrar a lo que estás observando. Pero el problema es que la observación solamente, como dice Pepe, no alcanza si no tienes algo contra que contrastarlo. O sea, tienes que tener una idea de lo que es lo correcto. Pues si no, la observación sola te hace nada más constatar esto es lo que está pasando. Pero lo que nosotros no queremos solamente es constatar lo que está pasando, sino que queremos mejorar los procesos, trabajar en la optimización de los procesos internos. Y si no tienes una idea cómo es, en qué consiste esa optimización, no tienes una información de lo que quieres llegar, entonces es difícil contrastar. Entonces, lo único que te queda es la constatación, pero no te ayuda a avanzar. Y como dice Pepe, si yo hago 1000 veces, repito 1000 veces una técnica mal, voy a ser bueno para ser malo. O sea, a incrementar mi capacidad de hacer mal la técnica. Entonces, se trata de justamente ser muy consciente, tener la información necesaria y poder utilizar esa información para ayudar a la conciencia a ir aproximándose a la técnica que queremos plasmar o al concepto con el cual estamos trabajando, ¿no verdad, Pepe? claro, te ayuda a encontrarlo, ¿no? Si yo miro por un microscopio y alguien me dice: "¿Qué ves?". Pues yo posiblemente, si no tengo una información mínima, no veo nada. Ahora, teniendo una información capacitada, lo que hace mi conciencia es estar atento hasta encontrar aquello que sabe que está ahí, ¿no? Lo que pasa que hay que pararse, hay que mirar y hay una esquinita aparece, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Tenemos la información y luego la mente que está capacitada para permanecer ahí y repetir, 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 hasta que aparece en este caso, pues ese flujo esa estructura, ese flujo, esas sensaciones, ¿no? Yo no sé a ti cómo te aparece, pero a mí me aparece en forma de sensaciones, casi siempre agradables, ¿no?
cuando encuentras ese movimiento adecuado donde te conectas, ¿no? A nivel interno y demás. Y no sé cómo se ve de fuera, quizá a lo mejor se vea bonito o no. Y igual, ¿no? Pero no aparece de forma espontánea. Quiero decir, uno no se vuelve científico y mira por un microscopio y descubre la célula que va a curar el cáncer. Quiero decir, si no tiene la información y si no tiene los patrones necesarios y no sabe buscar, no encuentra nada. Lo que ve son bichitos para arriba y para abajo constantemente. No, a mí no se me aparece con sensaciones. Yo creo que si yo soy, como me decía Santiago el otro día, si yo soy el científico del karate, vos sos el poeta del karate. Este, yo trabajo mucho más no sé, a nivel cognitivo, no sé cómo decirlo. Pero lo que sí es importante es que uno vaya trabajando con su conciencia para no solamente observar lo que está pasando, sino poder cambiarlo de acuerdo a la información que uno tiene. Claro. Pero hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque con lo que se hace, porque, como te digo, uno puede entrenar algo que realmente lo haga peor de lo que es, ¿no? Si no tiene la información correcta, ¿no? No, no, es que lo hace peor. Claro, Y además se refleja externamente. Por ejemplo, cuando uno pierde la capacidad de cambiar determinados movimientos y naturalizarlo y que reconvertirlo, entonces es porque ha perdido esa cualidad. La ha perdido. Ha perdido claro, todo el proceso educativo que tiene un movimiento consciente, donde te lleva, lo pierde. Pierde, no cualidades físicas, pero sí pierde habilidades internas para transformar. Y tú tienes alumnos y yo tengo alumnos y hemos visto gente que es así. Yo tengo algunos alumnos que vienen de otro lado con unas características, magníficas a nivel físico, que son incapaces de encontrar un gesto más relajado o una conexión a lo mejor con el tren inferior, y es porque llevan años repitiendo patrones que son cuadrados, ¿no? No son circulares. Esto es así y todo el mundo eso, ¿no? Mientras que cuando es cuadrado la capacidad de expansión es menor. Entonces, son incapaces de salir bueno, de ese gesto tan automatizado que tienen. Y y entonces, claro, el problema además, si encima, eh, como se cree que se está trabajando bien, se pierde la capacidad también de un poco de autocrítica. Yo soy el mejor de mm, todos los que he estado a mi lado haciendo esto, por lo tanto ya sé, y ya sabemos lo que decía Marco Aurelio, ¿no? El que sabe, o Sócrates, no recuerdo, uno de los 2 seguro. El que cree que sabe ya no aprende, ¿no? claro, justamente. Tiene una parte negativa también, incluso hacia sí mismo. Ya no solo es una cuestión de gestos, sino también, que pierde la capacidad de aprender. Claro, es justamente alguien dijo por ahí, ¿no? Que los tontos estaban llenos O sea, de certeza, ¿no? de certezas, exactamente, y los inteligentes estaban Sí, llenos de incertidumbre. incertidumbre, exactamente. Pero esto lo hemos hablado en algún momento, no sé si lo hablamos en el podcast, pero en algún momento lo hablamos, Pepe, porque que es como vendría a ser el test de si alguien está en un buen camino, o un Mm, síntoma de si alguien está en un buen camino de conciencia en la repetición de sus técnicas, y es el tema del aburrimiento. Porque hay gente que dice, no, que repetir constantemente lo mismo es aburrido, es aburrido, es aburrido. Y bueno, para mí eso es como el síntoma. Bueno, no estás en una práctica consciente con la información correcta, porque si lo estuvieras, no te puedes aburrir, porque estás descubriendo constantemente nuevas cosas, claro. nuevas áreas, ¿no? Nuevos detalles, mm, nuevas profundidades. Entonces, nunca te sentís que estás repitiendo en realidad, siempre estás siempre descubriendo algo Te nuevo, devuelve, ¿no? a eso me refería, te devuelves buenas sensaciones, te devuelve, cosas, o sea, eh,
si dejas de, si entras en la mecanicidad física y mental, pues evidentemente es como te has parado y entonces no percibes cosas que, bueno, que la verdad es que para cualquier practicante es como su brújula. O sea, cuando tú se te estropea la brújula, como yo suelo decir, Mm, significa que el karate acaba de ha parado. Entonces, claro, el concepto de repetición por repetición, como si fuera una fórmula maravillosa. Tú repites, repites, como se nos han dicho muchas veces, ¿no? mm, A mí jamás me han dicho los maestros que yo he tenido. Me refiero a los maestros japoneses, ¿vale? No me refiero a los maestros occidentales, que sí. Nunca me han dicho, repite, repite, pero enfoca tu mente, sé consciente, etcétera. A mí siempre me ha dicho, tú haz que el maestro tal a los 90 años descubrió el ageuke, o tú haz tal, no sé qué, que el maestro tal cuando tenía 80 años descubrió el oizuki, ¿no? ¿Sabes, no? Como la repetición por sí sola que tuviera una especie de, bueno, de atributo que tú puedes desconectarte mentalmente, a nivel mental y a nivel emocional, y físicamente no, porque si no ya lo que faltaba, que va a surgir, que eso está ahí, ¿no? Como un atributo propio, la repetición tiene un atributo propio. Y no es verdad, no es así. no es verdad, y Inc- todo el mundo que lo hace, sabe que no es así, que claro, incluso, ya no recuerdo ni siquiera en qué libro lo leí, un maestro que contaba que su maestro le dijo, no, hoy andate a tu casa. Entrenó 5 minutos y le maestro, no, andate a tu casa. No tenés el corazón en el dojo hoy. Eh, y a lo que creo que apunta ese maestro es que a ver, en ese estado es mejor incluso no entrenar, sí. porque estás yendo hacia atrás, ¿no? En vez de avanzar. No es que no aprendas o que no avances, no, estás regresando. Entonces, Claro, además incluso, el concepto de práctica es un poco pobre, ¿no? Si se refiere a yo invierto tanto esfuerzo y tengo que conseguir tanto esfuerzo, pero no se trata de eso, se trata de que ese esfuerzo, o sea, de que los logros que consigue a través de ese esfuerzo permanezcan y solo permanecen en el nivel de conciencia, en el nivel, porque si no se va todo. En el libro de Rigel, de judo, ¿no? Del arte del tiro con mm, arco, el maestro, el consejo que le daba a todos es que ya vinieran conscientes, o sea, que ya vinieran concentrados, ya vinieran enfocados desde su casa, ¿no? Estaba claro, aludiendo a la conciencia. Después aquí en el dojo, pues te dedicarás a repetir la parte técnica. Pero si vienes de tu casa un poco despistado, vacío, pues claro, el tirar la flechita, que todavía es mucho más aburrido que hacer 20 catas, que es solamente tirar una flecha. Imagínate qué nivel de conciencia tenía que tener ese maestro para que simplemente el hecho de tirar una flecha le llenara. claro, por eso te digo. Lo que le Eh, tenía que devolver, ¿no? Ese arte. mm, exactamente, el nivel de profundidad en la que estaba, ¿no? Este, y la capacidad, imagínate todo lo que ve, toda la información que hay en ese universo en el que él se mueve para que le alcance con una repetición, ¿no? Este, incluso esto quizás es un pensamiento sobre el karate moderno, ¿no? Especialmente la sociedad de hoy, donde el esfuerzo de alguna manera debe ser premiado. Y lamentablemente no es así. Si bien los resultados son personales, siguen igual siendo eso lo que cuentan, ¿no? O sea que el hecho de que hayas entrenado 1000 horas para obtener un avance no te hace mejor que aquel que usó 10 horas para llegar a ese avance. Te hace simplemente más inefectivo por alguna u otra razón en tu aprendizaje. Pueden ser genéticas, pueden ser de concentración, pueden ser porque tienen aptitudes diferentes, yo qué sé, hay mil razones. Pero es como en todo, ¿no? En un partido de fútbol, aunque un cuadro corra por jugador 12 kilómetros por promedio
y el otro corran 5 kilómetros por promedio, pero los que corren 5, hacen un gol más, son los que ganan el partido. O sea que a lo que me refiero aquí es que en todo, nos duela o no nos duela, hay verdades absolutas. Hay en el sentido de que quizás sean inalcanzables, pero igual tenemos que aprender a que no importa el esfuerzo que le hayamos puesto. Lo único que importa es el terreno que ganamos, la- las habilidades que conseguimos. Eh, eh, el mundo está lleno de novenos danes que han entrenado 60 años y han repetido el primer año de su entrenamiento 60 veces. Este, y siguen braceando y pateando como el primer año. Eso no es habilidad, no es a eso lo que apuntamos. Apuntamos a la verdadera habilidad, a la cualidad de la técnica, a la cualidad del movimiento, a la capacidad destructiva, pero también al control corporal, a la profundidad de su microcoordinación, etcétera, etcétera. Hay un montón de niveles donde el karateca apunta y que son objetivamente palpables, ¿ok? Entonces, no, como decía Pepe hoy, la repetición en sí no tiene un mérito propio ni ningún resultado propio. Es una vía para llegar a un objetivo. Ese objetivo es la habilidad. No importa cuánta repetición hayas tenido que meter para llegar a esa habilidad. Así que tenemos que mantener eh, el ojo, la mira sobre el objetivo, porque si no, se nos va el tiempo entre las manos, eh, dejando pasar la posibilidad de entrenar aquí y ahora, ¿no? Este, Ya, después lo que está pero también, sí, dale, Pepe, no, dale. decía que es que la propia metodología que uno use durante su vida marcial influye, por eso tenemos que estar siempre investigando cuando alguien a lo mejor tiene una buena condición física y ese esfuerzo le ha dado resultado, esfuerzo X, ¿no? Que puede ser mucho o poco, pero le ha dado resultado. Y de alguna manera deja de practicar tanto porque da clase, porque el trabajo a lo mejor está trabajando también. Bueno, hay gente, ya sabemos que hay practicantes, bueno, que dejan incluso no tiene por qué ser un sensei, hay practicantes que dejan de practicar durante un tiempo y vuelven. Y resulta que con una edad ya determinada, un físico quizá ya tampoco que le responda, y quieren volver a lo que tenían con la misma metodología, es decir, toda a base de fuerza, toda a base Ya entonces, no claro, pueden. no pueden, eso entonces tiene que volver a aprender, y para volver a aprender tiene que buscar nuevas vías de desarrollo, Ujú. ¿no? Que como tú decías antes, es trabajo de conexiones, de coordinación fina, es preocuparse menos de ese esfuerzo, que además lo va a empobrecer cada vez más, incluso lo puede lesionar, y aprender a aprender de Exactamente. otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, esta mañana con mi clase de personas adultas de Tai Chi, muchos son profesores, profesoras, incluso algunos tienen carrera de psicología, o sea, que están acostumbrados a trabajar en este área, ¿no? Y entonces tenían un maestro anterior que les proponía la práctica del paso a paso, que también se lleva en Tai Chi. Pierna aquí, la esfera, yo me pongo no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces se sentían cómodas ahí. Y entonces yo digo, no, vamos a trabajar la fluidez, vamos a trabajar fluidez. Entonces, para trabajar la fluidez no podemos aprender desde la mente, ¿no? No podemos pensar la mano aquí y ya. Olvídate del pensar, al César lo que es de César. Dejamos la mente al lado y ahora empieza a sentir el movimiento. Siente cómo carga y cómo descarga, siente cómo carga y cómo descarga, ¿no? Llévate el aprendizaje al mundo de la sensación, de cómo me muevo de forma fluida. Y les costaba, les costaba. ¿Por qué? Porque en karate, desgraciadamente, se ha establecido una única forma de aprender para toda la vida. Y entonces, pues hay un momento que evidentemente no te acompaña ni la memoria mental ni la memoria física.
Ni el pero físico, ni la ni el capacidad físico, física. ni la ca y entonces tú quieres conseguir habilidades que creías que tenías cuando chico, con lo mismo la misma forma de trabajar o de estudiar el karate que cuando tenías 20 años. Eso es un error. Y entonces, de hecho, incluso hay gente que se presenta con mucha edad a competiciones para motivarse. O sea, si una Mm. persona después de 40 años en el mundo del karate necesita motivación externa, evidentemente es porque a lo mejor algo no ha cuajado en él. Entonces, las formas de aprender son diversas y uno tiene que investigar y tiene que darse cuenta de las capacidades que tiene. Y eso solo se puede hacer desde la auto evaluación, es decir, desde la conciencia a ti mismo, ¿no? Desde la, no desde cómo te valoran los demás, sino de cómo tú estás, cómo te ves, cuál es tu realidad y si quieres seguir practicando, pues ahí está el reto. Y bueno, entonces esto nos lleva también a al próximo punto que queríamos hablar hoy, que es sobre la motivación, ¿no? Entonces, esto cada uno tiene que hacerse la pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a mí para entrenar karate? Eh, Estoy buscando gloria, fama, prestigio, estatus, un trabajo, estado físico, estado mental, estado emocional, formación de carácter, formación espiritual, defensa personal. Eh, Creo que el tema de la motivación y cuál es el objetivo del karate es el más difícil de comprender para la gente, porque si bien podemos, y está clarísimo después de los 4 años que llevamos en el podcast, de que hay muchas visiones de cuál es el objetivo central del karate. eh, y todo el mundo que nos conoce sabe que nosotros tenemos una visión muy definida de cuál es el objetivo central del karate. Lo que sí se malentiende en grandes partes de la población del karate, y sí se entiende el entendimiento trasciende las tiendas políticas del karate. Hay gente que entiende esto en todas las versiones del karate. Y es que, eh, y bueno, y todas las motivaciones para entrenar karate que nombré son todas factibles y son legítimas en algún momento de la vida. Creo que la lección más importante y difícil de aceptar y de comprender es que el objetivo del karateka es hacer karate. El camino es el destino. Entonces, como tú decías hace un minutito, digo, si hay que salir del karate para encontrar motivación para hacer karate, bueno, sabes que todavía no sos un karateka. El karateka hace karate porque no puede dejar de hacerlo. El hacer el karate es lo que lo realiza, ¿no? O sea que eh, no hay motivaciones a corto plazo porque me preparo, voy a entrenar extra porque viene el examen o porque eh, viene la competencia. Yo esta discusión la tengo siempre con mis alumnos. 3 meses antes del examen, el dojo está lleno. Pum, 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 pum. Ellos vienen todos los días y me encuentran ahí. Estoy yo ahí todos los días. Pum, pum, pum. Después yo les digo, pero después del otro lado del examen, yo voy a seguir acá, igualito que estoy ahora, que vengo haciendo estos meses, yo voy a seguir. Ninguno de ustedes va a estar acá. ¿Por qué? Porque la motivación de estar acá no es el karate, es el objetivo, es el prestigio, es el cinturón, o yo qué sé, las mil cosas que puede haber alrededor del karate. O sea que la motivación del karateka es hacer karate, es estar en ese universo, es en ese universo donde existimos mejor, por así decirle, es en ese universo donde nos realizamos como seres humanos de la mejor manera. Incluso me animo a decir, la otra vez estaba justamente pensando sobre este tema y, y tenemos que recordar que hay distintos niveles de profundización y de compromiso con el karate, pero aquellos que tienen el nivel máximo, por así decirlo, ¿no? Son aquellas personas que
incluso llegan a tomar decisiones que son detrimentales para su economía, para su estatus social o para su seguridad económica o de salud o lo que sea, en de- toman decisiones que son detrimentales en esas áreas para favorecer su posibilidad de práctica y de desarrollo dentro del karate. Eh, entonces, a mí cuando me dicen, yo qué sé, viene un alumno y dice, Sensei, no pude ir no pude venir a entrenar la semana pasada porque tenía un examen, ¿no? Y sí, bueno, tú, Pepe, has participado de los, de los, de los gayuku que hemos tenido durante los veranos. Y a mí me ha pasado que tengo que estar en el campamento de verano viernes, sábado y domingo, y el lunes voy a dar un examen. Y saco la nota máxima. Porque no tiene nada que ver. Lo que me estás diciendo es he tomado la decisión de priorizar mi tiempo de forma que no le he dado cabida al karate. O yo qué sé, digo, sí, o no, el miércoles no puedo porque tengo básquetbol. Bueno, lo que me estás diciendo es que preferís entrenar básquetbol el miércoles. Digo, entonces cada uno toma las prioridades como mejor les parece, por supuesto. No me refiero a eso, pero el karateca, el que ya es karateca, eh, tiene la necesidad de estar en el karate. No es algo que tiene que, Sí, que que hacer un forzar. esfuerzo para incluir en su vida. El karateca lo que hace es hacer un esfuerzo para que no le entren interrupciones en lo que Claro. hace, ¿no? Se hace claro, la forma de mirar el karate es personal y no tiene que ver nada con lo que ocurre fuera, es suyo, es como comer. O sea, yo como porque tengo que comer. Entonces, soy yo, es mi obligación, es lo que yo soy, no es lo que yo hago. También se convierte en lo que yo soy. Entonces, hay gente, por ejemplo, que no, hoy no he ido, que no tenía ganas, ¿no? Entonces, buscan siempre motivaciones para que se le dé ganas y entonces va a practicar. Eso, claro, es una forma muy pobre porque es muy difícil tener motivación todo el día. Mientras Mm, que alguien que vive y hace karate y que es karate, esto suena un poco a película americana, no se hace esas preguntas. O sea, nunca tiene pregunta, ¿tengo ganas? ¿No tengo ganas? Hace porque lo tiene que hacer. A lo mejor no hace 22 horas, pero a lo mejor hace 20 minutos, o a lo mejor por ejemplo, yo estoy aquí sentado en casa viendo no sé, una serie, una película o incluso un partido de fútbol. Y en los descansos me levanto y hago kata. O sea, es como, mm, pero no es porque yo voy a practicar ahora, es que me lo pide el cuerpo. O sea, yo es imposible que deje 2 días de practicar porque es que al tercero el cuerpo mismo me lo va pidiendo, mi mente me lo va pidiendo, porque es lo que yo soy. Por mm, eso no entiendo a veces cuando una persona deja de practicar, incluso altos grados y gente de mucho tiempo practicando, dejan de practicar y no hacen nada más. O sea, es como si el que se cambia de camisa ya esa camisa no me la vuelva a poner, ¿no? mm, O sea, no se le apetece hacer una cata, aunque sea en casa, no se le apetece un día, decir: "Uy, hoy tengo ganas de practicar, hoy el cuerpo me lo pide", ¿no? Me resulta raro después de haber practicado. Y claro, eso tiene que ver cómo te ha calado a ti la práctica y cómo la comprendes, ¿no? Entonces, el hecho del esfuerzo, como decíamos antes, o el hecho de llevar tantos años haciendo una misma cosa, no te garantiza absolutamente nada. Te jubilas, digamos, te prejubilas del karate sin motivo aparente. Quizás a lo mejor porque has malentendido el karate y crees que ya le has dado mucho, necesita demasiado esfuerzo, por lo que decíamos antes, ¿no? Yo ya tengo muchas edades y el karate me sigue pidiendo mucho, mucho esfuerzo, y claro, yo ya es que estoy cansado, ya tengo que trabajar, tengo mi familia, yo creo que ya lo he dado todo y entonces es una mala gestión de las energías, de cómo conducirlas, ¿no? Pero para eso tengo que tener un conocimiento de lo que yo hago y dónde quiero llegar. Si crees que debes de invertir siempre todo lo que tienes un error de base. Claro, Eso, pero eso apunta a una mala concepción del karate, claro, porque se cree porque que hay una forma de entrenar.
A una eso me forma ref de output, claro, a ¿no? eso me refería antes, ¿no? Mm, Por ejemplo, yo voy a un gimnasio de boxeo, ¿no? Y allí se te exige lo máximo, lo máximo, lo máximo. Allí el que no dé lo máximo sabe que te arriesga que te echen. Pero tiene una lógica metodológica, y es que si te subes al ring, es peligroso subirse a un ring contra alguien que te va a golpear. Y entonces no puedes ir tibio, no puedes ir tibio. Pero claro, ¿cuánta gente con 70 años hay haciendo boxeo? Es que, claro, el karate, sin embargo, sí, el karate tiene otra filosofía, lo que se busca es que permanezca en el tiempo. Por lo tanto, la metodología no puede ser misma, la metodología física en cuanto al empleo de las energías que tengo. Entonces, si tú quieres permanecer en karate toda la vida, no sé si hay gente que es consciente de esto. Cuando hablo de permanecer me refiero a practicar, no me refiero a que estás vinculado con el karate, yendo a competiciones, yendo al dojo, siendo sensei, etcétera, etcétera, yendo a cursos. No, 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 sino cuando tú estás solo. ¿Qué pasa cuando tú estás solo dentro de ti, no? ¿Cómo te identificas con ese karate? Pues a eso, ¿no? Entonces ahí es donde está, digamos, la vara de medir o está el baremo que te hace ser más una persona que realmente tiene el karate interiorizado o simplemente una persona que hace karate como el que hace otra cosa, ¿no? claro. Yo entonces digo, bueno, ¿qué hace la gente? ¿Qué proponemos que haga? Si no sos una persona que todavía ha llegado a estos niveles de conciencia, niveles de compromiso. Bueno, empezá por comprender de que no hay una forma absoluta de entrenar karate, que quiere decir hacer todo hasta la extenuación total, hacer todo de forma explosiva y a muerte. Yo diría que adaptes tu entrenamiento a tu energía, a la cualidad de tu energía y a la cantidad de tu energía. Entonces vas a ver que en algunos momentos vas a tener una energía de látigo o una energía Mm. felina y vas a estar a los saltos dando eh, explosivo y rapidísimo y lleno de, una energía que fluye a través tuyo y otros días vas a estar pesado, con pierna pesada, cabeza pesada. Y bueno, esos días vas a entrenar hacia adentro, buscar enraizar, buscar trabajar con la percepción. O sea, no, el entrenamiento no quiere decir sinónimo de presión cardiovascular. Se pueden entrenar un montón de aspectos dentro del área del karate. Puede haberse. O sea que eh, hay, no nos faltan áreas donde profundizar. Y entre cada definición que te hemos dado hoy, hay un sinfín de variables a las cuales que puedes adaptar a tu necesidad o a tu capacidad del momento. Sí, hay que entrenar duro de vez en cuando, pero hay que entrenar blando de vez en cuando. Hay Pero que, hay ha ¿no? hay Es así, hay ¿no? gente que sí, no, evidentemente, además, si no, es que no tenemos remedio. Quiero decir que la propia naturaleza, como tú decías antes, ¿no? Hay un momento con estos militares, ¿no? Hay un momento en que Mm, que aparece la ley de compensación, es decir, claro. te lo hace ver, ¿no? Eso es una ley universal. Si tú tiras mucho para allá, para allá, para allá, habrá momentos que tienes que volver, o sea que o Mm, si no, pues te pierdes en el infinito, ¿no? Entonces, pero hay gente que tiene la idea que si practica, por ejemplo, yo recuerdo unos compañeros que me decían, yo no hago otras cosas porque me da la sensación, cuando me abro otras cosas, por ejemplo, yo hago tai chi, ¿no? Un mm, tai chi que sería un poco a nivel físico la antítesis de lo que estamos hablando, es decir, el esfuerzo por el esfuerzo de aquellos karatecas que consideran que si no llegan al máximo no tienen un resultado, y luego está el tai chi, que es más amable, es menos agresivo para el cuerpo, ¿no? Cuando lo haces más relajado, es decir, que no te requiere tanto un esfuerzo físico en cuanto a un esfuerzo cardiovascular, te exige otro tipo de cosas, ¿no? Pero pues hay gente que piensa que está perdiendo el tiempo. Es decir, no que 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 no invierte en pérdidas. Quiero decir,
siempre está invirtiendo en ganancia, quiere invertir en ganancia y por eso no es capaz de salir de esa única manera de entender la práctica, ¿no? Y esto es un negocio contigo mismo, esto es una inversión y a veces sabemos que perdemos y otras veces que ganamos. Entonces, lo de perder siempre entre comillas, ¿vale? Lo de ganar también siempre entre comillas. Entonces, uno debe ser consciente que es necesario eh, soltar como faldos, ¿no? Soltar como esos antiguos vicios que lo vemos constantemente. Por eso a veces una persona se resiste a cambiar y no aprender de otra manera, incluso va a tu dojo y ve cosas buenas, pero no sabe aprender y por eso vuelve a su dojo o lo deja porque le estás ofreciendo otra metodología, porque la sensación que tiene personal es que claro, no estoy dándolo todo, por lo tanto no voy a conseguir todo. Y eso es un error de base también metodológica, ¿no? Claro, porque a un nivel muy básico, es muy simple, pero igual funcional, o sea que si lo aplican les va a servir. El entrenamiento tiene dos características. eh, lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Claro, Entonces, invertir en ganancias podría ser simbolizado por lo que tenés que hacer. Invertir en pérdidas es lo que tenés que dejar de hacer. Entonces yo puedo eh, trabajar para tener una mayor capacidad cardiovascular o para tener una mayor pegada desde el punto de vista físico, trabajando con los atributos físicos en esos procesos. Pero también puedo invertir en pérdidas y empezar a decir, bueno, tengo que limitar las partes estructurales mías donde se me fuga la energía. O sea que tengo que dejar de perder energía por ahí, tengo que tener una alineación estructural mejor, tengo que quitar fugas energéticas de mi estructura, por ejemplo. Ahí estarías invirtiendo en pérdidas, ¿no? O sea que es muy fácil traducirlo a un idioma funcional que esté adaptado al nivel en la que uno se encuentra, ¿no? Y esto no es específico del karate, es específico de cualquier disciplina que tenga una expresión físico-motriz, ¿no? La técnica consiste en unos parámetros a cumplir y para cumplir esos parámetros tenemos que dejar de hacer un montón de cosas, tenemos que limar un montón de asperezas para poder llegar a, a cubrir esos parámetros. Y bueno, entonces la motivación puede, de acuerdo a las características que tengamos en ese día, eh, la podemos encarar hacia invertir en ganancias o hacia invertir en pérdidas. Lo bueno que el karate, que hagas lo que hagas, ganas igual. Ganas habilidad, ¿no? Siempre que lo hagas de forma consciente. Y creo que también para entrelazarlo, ya conectarlo con el, eh, el titular siguiente que tenemos, que es la observación y adaptación. Em, Esto va concatenado con la forma, la capacidad de observar lo que hacen tus mayores en el dojo, inspirarte en su práctica, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Porque los alumnos, especialmente los más nuevos, se creen que, bueno, yo tengo gente que me acompaña hace 20 y pico de años, pero los nuevos todos se creen que uno nació con estas habilidades, que asiste con un cinturón negro abajo del brazo. Eh, Cuando en realidad ha sido un proceso de aprendizaje y de desarrollo durante décadas y décadas, ¿no? Pero siempre les digo, bueno, ¿vos querés tener lo que yo tengo? Bueno, o sea, ¿querés tener las habilidades que tengo? Y bueno, entonces tenés que hacer lo que hago. Digo, claro, lo que me trajo hasta acá fue hacer esto. Lo que pasa es que ese paso ya es muy grande, muy, 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 muy grande. Porque la gran mayoría de las personas que entran a un dojo, bueno, en primer lugar que la gran mayoría van a volver a salir. Y de aquellos que queden, van a tardar mucho, 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 mucho tiempo en transformarse en karatecas, ¿no? Y
Y todo aquel que no logre transformarse en un karateka, no lo logra porque no está dispuesto a pagar el precio para transformarse en un karateka. Entonces, si vos querés tener las habilidades, tenés que poner el trabajo, tenés que poner las horas, tenés que poner las horas de atención, tenés que poner la dieta, tenés que ponerle, o sea, no te llega gratis. Por más que te gustara que te llegara gratis, a mí me gustaría jugar en la selección uruguaya de fútbol. No tengo las habilidades, nunca va a pasar. O sea que para que yo pudiera acceder a ese sueño, tendría que haber hecho un montón de cosas que no hice. Son realidades objetivas. O sea que no hay sentimientos, ni ganas, ni nada que cambie una realidad objetiva. Tienes que cumplir con esa realidad objetiva o no lo logras. Así de fácil es. Y esto no tiene nada que ver con el karate solo. Digo, cualquier área de maestría humana se rige por estos principios. Digo, si quieres tocar en la filarmónica de tu ciudad, vas a tener que tener una capacidad musical objetiva, vas a tener que tener un dominio sobre tu instrumento objetivo. Si quieres jugar en primera división del fútbol de tu país, vas a tener que tener un nivel de habilidad objetivo, un nivel físico objetivo, medible. Y lo mismo pasa en el dojo. Entonces, hay que meterle las horas, hay que meterle como dice Pepe, en el entretiempo se pone a hacer kata. Entonces hay que estar haciendo ese tipo de trabajo. Aparte, por eso en el episodio pasado yo hablaba de que estamos infectados de un virus. Además, ¿a quién no le ha pasado haber ido por la calle pensando en karate, y de repente estás dando manotazos al aire pensando en alguna técnica y te das cuenta recién cuando te están mirando raro, como si este loco, ¿qué le pasó? ¿No? Eso es entrenamiento también, eso es estar ahí adentro. Entonces, hay que tener la capacidad de observar qué hacen aquellos que ya son karatekas, aquellos que están comprometidos con su propia práctica y adaptar, hay que cambiar, hay que tener la capacidad de cambio, la capacidad de dejar de largo cosas que uno creía como verdades absolutas y adaptar lo que sirve, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? No, totalmente de acuerdo. Yo matizaría más incluso, abrir mucho más la mente y no solamente fijarnos en aquello que tenemos cerca, porque a veces los puntos de referencia cercanos de nuestra escuela, de nuestro estilo, nos favorecen a lo mejor durante un tiempo. Quiero decir, vemos que son mejores, que hacen y tal, pero siempre a veces en relación a, bueno, a ese estilo, a esa escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y olvidamos que, por ejemplo, hay otra gente de otras formas de entender el karate que también te puede aportar ese conocimiento que tú buscas, ¿no? Entonces, hay que salir también de tener los puntos de referencia más reales y abierto a todo aquel que uno ve que tiene nivel, ¿no? Y no solamente porque si no, bueno, nos podemos limitar simplemente a ser el mejor de nuestra escuela Ujú. y no ser, y quiero decir, puedo ser el mejor de mi equipo, pero no significa que sea buen futbolista. O lo mejor que pueda hacer. Entonces, cuando uno es futbolista es porque es bueno en todos lados. Entonces, Mm. exactamente. Y por eso es importante, porque eso te va a abrir también la mente y te va a dar una capacidad de ver mucho más superior que la que se impone en la propia cultura, que no olvidemos que la cultura no es perfecta. Y eso que somos capaces de utilizar en otros sistemas, por ejemplo, cuando tú ves a alguien bailar, sabe que es bueno, no le pregunta, bueno, ¿y tú en qué academia has estudiado, no? Ah, entonces si eres bueno porque has estudiado en tal academia. Sino que tú, lo ves que es bueno porque dice: "Uy, pues coordina, tiene ritmo, expresa bien las técnicas, tiene habilidades", etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de componentes que le hacen ser mejor que los demás. Ujú. A veces, los puntos de referencia nos quedamos cortos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si hablamos en el plan de aprender en mayúsculas, no de aprender lo cercano, sino de aprender. De aprender, porque cuando tú, si el dojo cierra o en un momento dado, por lo que sea, tienes que mudarte de ciudad, esto yo lo he visto así de veces, montones de veces, o simplemente las circunstancias te llevan a otro lado, puedas seguir practicando y nutriéndote. Hay gente que cuando pierde esos puntos de referencia cercanos, se acabó. Con lo cual Claro. no han aprendido nada.
lo único que han hecho es estar dentro del aprendizaje de lo que marca la cultura de su dojo, de su escuela. Exactamente, exactamente. Y bueno, esto nos lleva también a un nuevo matiz del mismo tema, que es la coherencia personal, ¿no? En cuanto Mm. también a la motivación, ¿no? Hoy estás cansado, o te duele algo, o tenés un examen, o tu jefe es un idiota, o tu esposa está de mal humor, o tu suegra te hace la vida imposible. Difícil entrenar con estos, con todas estas cosas. Se te viene, tenés el mundo en contra, pero bueno, digo, si tomaste la decisión de ser karateca y tomaste la decisión de estar en el dojo ese día, pues tenés que ser consecuente, tenés que ser coherente con tus decisiones y con tus valores, y estar presente y estar invertido al 100%, ¿no? Y tienes que ser valiente también, porque estás ahí porque quieres transitar el camino de los Bushi de Okinawa, ¿no? Entonces tenés que actuar acorde. Digo, no puedes venir a decirle al sensei, no, porque me levanté la uña del dedo meñique jugando haciendo crochet y entonces me duele cuando hago el suki. Yo cuando me vienen a decir eso digo, sí, es muy bien, es posible, pero ahora decidiste estar acá, ¿no? Entonces, como decidiste estar acá, hacé lo que tenés que hacer de acuerdo a tus circunstancias corporales y No, físicas. es coherencia, haces karate. Claro, O sea, no, exactamente. sí, yo siempre se lo digo a mis alumnos, digo, hombre, si tú estás jugando al ajedrez y te lastimas, hombre, yo sospecharía, pero Claro, sería muy raro, ¿no? Habría que a ver qué pasa ahí, ¿no? En ese ajedrez. Pero tú vienes a karate y resulta que es que te duele y por eso no haces una levantapierna o no quieres hacer kumite porque resulta, pues entonces te quedas en casa. Que sí, es que no se va a dar. Uno tiene que entender que el mundo del karate, no se va, o sea, el mundo del dojo no se va a adaptar a ti. Tú tienes que ir al dojo y porque si no pareciera un geriátrico. Yo, por ejemplo, si yo echara clase cuenta las clases de los niños, de que tú me cuentas, es que me he caído, tengo la rodilla, no sé qué. El otro, no, es que la zapatilla no sé cuánto, ¿no? Al final sería, bueno, venga, a ver, sería un geriátrico en vez de una clase. Allí va toda la gente y practica. Al sensei sí le importa a los dolores de los alumnos. Lo que ocurre es que lo contextualiza. Pues igual el alumno tiene que hacer lo mismo, es decir, me duele, me venía a practicar, hago lo que sea y si no, no pasa nada. Quiero decir, descansas ese día y punto. Pero no, si alguien entiende que ir al dojo es voy a todo aquello que me pase hoy va a ganar a la práctica, entonces es fácil que acabe dejándolo, ¿no? Dejando la práctica o disfrutando poco de ella. Disfrutando. Estamos hablando siempre desde la visión de una persona que se considera karateca, no desde el que va al dojo porque en vez de no le gusta fútbol y le gusta el karate. No, no pero estamos incluso aquellos que se desmoronan porque le quebraron el tabique nasal, por ejemplo, hablando. eh, o que, yo qué sé, le, le- se lesionaron le quebraron una costilla, yo qué sé, haciendo kumite, o digo, algún tipo de lesión, digo, no entiendo. Tus héroes no son el Bushi Matsumura, el Choki Motobu y Anko Itosu y Asato Anko, Anko Itosu, aquel que le da, pegó un golpe a través de una puerta. Digo, no son esos tus héroes. Entonces vos te imaginas que tu héroe haya dejado el karate porque le quebraron la nariz. Este, Bueno, eso todavía, pues, prefiero que le doblen el dedo. claro, pero digo, hay mucha gente que empieza el karate porque le quebraron la nariz. Digo, a mí me la quebraron varias veces, digo, por eso la tengo así toda retorcida como la tengo, pero digo, es, mm, por algún lado en algún texto budista leí que una cosa es el dolor y la otra es el sufrimiento, ¿no? Y hay que ver a qué apuntamos con el sufrimiento cuando hablamos del dolor. Aparte, digo, les voy a dar una noticia a aquellos que son jóvenes y que tienen planes de seguir en el karate hasta una edad avanzada.
Yo tengo 57 años y no puedo entrenar sin dolor. Siempre me duele algo, especialmente los hombros, cambio de hombro, pero no existe el movimiento sin dolor para mí. Entonces, si yo voy a dejar definirme, me voy a definir por el dolor, no hago nada. Eh, no me muevo nunca más. O sea, no sé, aparte hay un elemento de falsedad en el rehuirle al dolor y el rehuirle al castigo físico. Porque están aprendiendo ahí a pegar a alguien, no tienen escrúpulos en aprender a pegar. Pero Dios mío, que se viene el mundo abajo si llevan a encajar un golpe. Digo, para mí es una falta de honestidad espiritual, ¿no? Si estás dispuesto a contemplar la posibilidad de darle ese sufrimiento a otro ser humano, lo mínimo que puedes hacer es aceptar una parte de ese sufrimiento tú mismo. Entonces, tenés que ser valiente. Cuando te metes al dojo, aceptar lo que venga y van a venir experiencias positivas, negativas, del medio, energías positivas, van a venir lesiones. De todas puedes aprender, de absolutamente todas. Y son parte de la vida del karateca. Que te den un tortazo de vez en cuando es parte del karate. No se puede diferenciar, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Bueno, los dojos están llenos y los gimnasios de contacto están llenos de gente que van a pegar y cuando recibe se quita. Lo Claro. primero que hace es irse, ¿no? Es un acto de cobardía, no es un acto de Ujú, valentía. Porque mucha gente exactamente. se cree que apuntarse a un sitio de contacto, bueno, pues es ser un valiente y hasta que recibe la primera, ¿no? Que se la va a llevar, quiero decir, que no es que un día dice, alguna vez te van a dar. Estamos hablando siempre desde el punto de vista de que no tiene por qué pasar, pero que pasa. O sea, que no, uno no va a lesionarse conscientemente ni nada, pero evidentemente eso pasa. Yo tengo, por ejemplo, si alguien ve medio cuerpo mío, no sé si se ve aquí, pero por ejemplo, yo no tengo nudillos en la mano izquierda, Mm, aquí, estos no los tengo. Mis dedos, algo habitual, las lesiones de dedos muy habitual también, están rotas. Tengo, casi siempre todo me han dado en la parte izquierda, costillas rotas, etcétera, etcétera. La primera vez que me subí a boxeo, me tocó uno muy bruto y yo no me di cuenta, porque estaba en el fuego de la batalla y mm, cuando tal tenía el ojo así, porque mm, entre que me pegó y un pellizco y al otro día estaba entrenando allí. Quiero decir que, pero yo ya estaba acostumbrado, pero por ejemplo, por allí pasan gente donde a la primera que reciben desaparecen con cualquier excusa. Entonces, claro, eh, si tú practicas un arte interno, todo te sobra, pero es lo que dice Jorge, que resulta que te están hablando de prácticamente de la marcialidad absoluta, de que tus ídolos o bien tus puntos de referencia son aquella gente que hacían el karate más eficaz del mundo, el karate, como quieras llamarlo, y a la primera de cambio, porque te dan un golpecito, pues huyes. Hombre, a lo mejor no el karate no es para ti. Yo elegiría otra vertiente. Pero más allá de eso, es que cuando mucha gente dice, no, quiero fortalecer el carácter, ¿cómo pensáis que se fortalece el carácter? Haciendo, hay que forjarlo. ¿Cómo se forja? haciendo, A los haciendo martillazos contra el yunque, digo, no hay sa- otra. sabiendo Basairai y hacerla todos los días 3 veces. Evidentemente es que esto es así, es decir, tenemos, mucha gente nos quejamos, yo no, quiero decir, me nombro siempre para no para no decir mis responsabilidades, sobre las nuevas generaciones que son un poco blandas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todos sabemos por qué. Si consideramos que son blandas, ¿sabemos por qué? Porque les falta ese punto de conflicto, ¿no? De cómo afrontar conflictos que no conocen y cómo los resuelven. Y una lesión es un conflicto que no conoces, porque a lo mejor no te has lesionado con la rodilla. Yo recuerdo que si se me permite la anécdota, eh, yo nunca había tenido problemas de la garganta y la primera vez que sufrí problemas de garganta por un tema de grito y eso, en el colegio donde daba clase, que siempre era todo muy ruidoso, entonces tenías que gritar para que se enterara, me dio
bueno, de esto es crónica, no me acuerdo exactamente. Bueno, fue horrible, no podía tragar, incluso cuando tosía echaba sangre. Mi mente no había pasado nunca por esa situación. ¿Y qué ocurrió? Que tuve que luchar para no, porque no sabía qué era. O sea, yo para Mm, mí que era algo grave. Entonces, no estaba acostumbrado a ese nivel de enfermedad, porque lo máximo que yo había tenido era una gripe, ¿entendéis? mm. Afortunadamente no soy una persona que enferme de forma fácil. A mí me dice toda mi familia, dice, vas a morir sanito, 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 me dice. Dice, un día te vas a morir y nadie sabe, no vas a saber por qué, ¿no? Y entonces no tenía los recursos psicológicos para luchar contra esa adversidad. Y eso pasa también en karate cuando te dan golpe. Entonces, la única forma de que la mente adquiera esos recursos pasando por ello. Claro, pero aparte que no se malentienda, no estamos diciendo que tiene que haber mala intención en el entrenamiento de pegarle, de que te peguen. La mayor parte de las lesiones vienen por falta de conciencia o por accidente. A mí me ha pasado, sin querer, de quebrarle un brazo a un compañero. Una fractura doble, ¿no? Digo, y realmente nunca se me pasó por la cabeza de que eh, esa lesión pudiera pasar en la situación en la que estábamos. Este, eh, en otra ocasión, no me voy a olvidar más, el susto que me pegué. eh, Le golpeé a un clásico Gyakusuki del karate tradicional, a Gyakusuki Chudan, y le pegué en la mano, y mi mano rebotó con el golpe, con la energía de mi golpe, rebotó y le pegué en la garganta. Creí que lo había matado. Este, o sea, las cosas Mm. pasan, sin que haya mala intención en el favor, pasan. Lo que sí podemos controlar y dominar es cómo nos relacionamos con las cosas que pasan. Y el karateka tiene que ser valiente. El karateka sabe que está ahí para aprender un arte marcial y que por lo tanto tiene que eh, aceptar el riesgo de la práctica. Y bueno, para terminar nos queda lo más importante. Hay un elemento de todo lo que venimos hablando en 2 episodios, hay un elemento que es el elemento singular más importante de todo, y que es la constancia. Estar constantemente enchufado a el enchufe del karate, ¿no? Incluso estás lesionado, anda al dojo igual. No puedes entrenar, sentate en un costado y observa el entrenamiento. Llévate tu blog de notas y entrena tu conciencia. Hay un nombre para eso, se llama Mitori Geiko. Es observar en la práctica. Mm. Porque eso te mantiene conectado con la información que se va dando en el dojo. Ve al dojo, ve al dojo, ve al dojo, ve al dojo. Punto. Y los días que el dojo está cerrado, ve a tu jardín, ve al patio, ve al parque. Constancia, constancia, constancia. Si no hay conciencia, pues no hay Nada, nada, no hay nada, no hay nada. nada. Quizás es la. Y además es algo que nosotros que podemos manejar, quiero decir que está a nuestro alcance ser constante, ¿no? Muchas veces alumnos míos me dicen, Sensei, no puedo venir al dojo 2 semanas, entonces no sé si ya vení el mes que viene, no sé qué. Digo, mira, es preferible venir un día a no venir ninguno. Ujú. Eso te va a mantener constante, aunque sea ese día. Imagínate que puedes venir solamente los lunes, un lunes al mes. Ven, durante toda tu vida ese lunes al mes, ¿no? Porque es lo que te va a dar lo que no tienes. Pero claro, si no puedo venir una semana y como no vengo una semana, no voy un mes, pues es una visión un poco quizás desconocida de lo que es el karate. Cualquier cosa que hagamos, igual que se gana, se pierde. Y entonces la constancia es lo que permite que esa habilidad permanezca.
Sí, sí. Y aparte, si uno quiere, puede. Puedes entrenar tu karate en 1,5 metros cuadrados. Bueno, entrenas Sanchin, entrenas Tensho, entrenas o cambias cualquier kata que te guste entrenar y cada vez que das un paso vuelves hacia atrás, haces todo en el mismo lugar. Digo, si estás en un hotel porque estás de viaje con el trabajo, con la familia, digo, ahora el 22 tenemos un examen. eh, una de mis alumnas que se va a graduar el 22 de junio, desaparece ahora una semana porque trabaja para el ejército danés y le mandan a hacer un ejercicio. Y ella sabe, me dijo, mira, desaparezco ahora, pero tranquilo que yo cada vez que venga, vuelvo al cuartel, hago mis cosas. Y claro, así es como debe ser. Así que la constancia no depende del sensei, no depende de los horarios del dojo, depende de ti. Y bueno, y con esto terminamos la segunda parte de cómo aprender experiencias del eterno estudiante. Les recuerdo, Y escuchar entero y quedaros con todo, no quedaros con lo anecdótico, no quedaros solo con aquel ah, punto que consideréis que es, que va en contra a lo mejor de que lo que es el karate, los valores. No hablamos nada de eso, hablamos simplemente de constatar que hay realidades que existen dentro del dojo y fuera del dojo y que tenemos que tener la capacidad de afrontarla. Eso es aprender, es decir, estamos hablando desde la visión de que toda circunstancia puede usarla para aprender, ¿entendés? Mira, yo daba clase en una clase era un poco conflictiva, bueno, un poco mucho. Cuando digo un poco, me refiero a que era muy conflictiva, ¿no? Entonces, ese colegio era especialmente especial en ese aspecto. Y entonces una vez estaba yo intentando hablarle a la gente, bueno, del respeto, de la educación, etcétera, etcétera. Y entonces de momento entra una niña, abre la puerta, nos interrumpe, coge los papeles, etcétera, etcétera. Y entonces la reacción natural de cualquier persona ante esa situación es saltar, ¿no? No pide permiso, no sé qué, o sea, todo aquello establecido como norma, ¿no? Sin embargo, yo dije, ¿qué pensáis que ha hecho ella? ¿Está bien por entrar así? Tenía que pedir permiso. Y entonces jugué a favor y convertí eso en una forma de aprendizaje, en una forma de enseñanza. Entonces, de eso estamos hablando. Si escuchamos bien, a lo mejor en vez de rebotar, porque a veces no aprendemos porque tenemos mecanismos que nos impiden, porque hay como alguien me grita, yo le grito, ¿no? Si a lo mejor alguien me grita y yo pauso, a lo mejor estoy aprendiendo más que tener resorte. Por ejemplo, los perros, eso que se están escuchando ahí, que tener resorte mecánico, ¿no? O instintivos. Entonces, os aconsejo que no os quedéis solamente con aquella parte que pueda parecer más polémica, ¿no? Y es un consejo que entra dentro del podcast. Quiero decir que no, en realidad cada uno se queda con lo que quiere, pero me refiero que como estamos hablando del aprendizaje, a veces a mí me pasa que tengo que escuchar varias veces un podcast de cualquier tipo o leer varias veces un libro para realmente encontrar el contexto del que se está hablando y a partir de ahí comprendo cosas y aprendo, ¿no? y también que vuelvan a los episodios pasados porque Claro. muchas veces la comprensión es limitada por el nivel en el cual está uno en ese momento. Después trascendiste ese nivel, vuelves y escuchas algo nuevo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Les pido que si les gusta el contenido del podcast, lo distribuyan en sus redes sociales para llegarles a nuevas audiencias de Karateka. Les pido también que si les gusta nuestro contenido, que nos apoyen comprándonos un café a través del el código QR que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla o a través de comprándonos un super gracias en YouTube. Eh, y bueno, saben que estamos todos los sábados, eh, publicamos nuestro podcast en formato de video y de audio. Este, en video aparece por YouTube y aparece en Facebook y en audio aparece en todas las plataformas de audio como Evox, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera. También sabemos que venimos
salimos al aire en vivo una vez por mes, y les avisaremos con tiempo para poder unirse a nuestra emisión en vivo, que siempre son a las 22 horas de España. Así que bueno, sin más, siempre, como siempre, constantes, como así decimos que hay que hacerlo, así lo venimos haciendo hace 4 años. Nos vemos el sábado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast 8.